Gracias, directora. Ahora quiero darle la bienvenida a Marilia Vaquerizo Sedano, neuropsicóloga especialista en tecnologías aplicadas al diagnóstico e intervención en condiciones neurológicas atípicas, con especial enfoque en el espectro autista y las altas capacidades. Ella posee una maestría en neurociencia y biología del comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide, España, una maestría en psicología clínica con mención en neuropsicología por la Universidad Peruana Cayetana Heredia de Perú y es candidata a doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad de Burgos, España. Ha trabajado como especialista en tecnología y discapacidad en diversos entornos del sector público y privado. Actualmente se desempeña como docente de pregrado y posgrado y es especialista del programa de atención no escolarizada al talento y superdotación PANETS de la Dirección de Educación Básica Especial del Ministerio de Educación. Queremos agradecerle por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por tu participación y apoyo en este webinar. Bienvenida, Marilia. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes con todos los docentes, especialistas y público en general. Para mí es un gusto hablarles hoy día de neurodiversidad. Voy a compartir ahora mi pantalla. Vamos a hablar específicamente de las estrategias clave para atender la neurodiversidad en el aula. Y he organizado la presentación de hoy partiendo por el concepto de neurodiversidad. Vamos a hablar qué es la neurodiversidad, luego hablaremos del enfoque de inclusión educativa, de cómo debería ser el trabajo entre actores educativos, ese trabajo articulado tan importante, y luego hablaremos ya de las estrategias para atender la neurodiversidad en el aula. Finalmente, les comentaré los servicios de la Dirección de Educación Básica Especial. Vamos a empezar viendo este video sobre neurodiversidad. El concepto neurodiversidad fue acuñado en los años 90 por la socióloga y activista Judy Sanger. Es un término que busca reconocer que el cerebro humano puede funcionar de distintas maneras, y que estas diferencias son variaciones naturales de la mente. Todas y todos somos neurodiversos, precisamente, porque, aunque pertenecemos a la misma especie, no hay dos cerebros iguales. Si bien todos somos neurodiversos, existen grupos de personas que comparten características comunes y que se diferencian de otros grupos. 1. Personas neurotípicas, son aquellas que tienen un desarrollo neurológico más común. En este grupo se encuentra la mayor parte de la población. 2. Personas neurodivergentes o neuroatípicas, son aquellas que cuentan con un desarrollo neurológico diferente al de la mayoría de los individuos. Conforman entre un 15 y un 20% de la población mundial. El término neurodivergencia fue utilizado inicialmente por la comunidad autista, luego se amplió a personas con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, dislexia, síndrome de Tourette, discalculia, disgrafía, bipolaridad, esquizofrenia, depresión endógena, entre otras. Al reconocer que hay diversidad en los procesos mentales de cada persona, aceptamos que las neurodivergencias no son carencias ni déficit, sino distintas formas de aprender y percibir el mundo. Bien, como han visto en el video, la neurodiversidad hace referencia a que todos los cerebros son distintos. No hay ningún cerebro que sea igual a otro. Y es un hecho, la diversidad en el funcionamiento neurológico parte de las diferencias en las conexiones que se forman entre las neuronas. Las células que conforman el sistema nervioso son las neuronas y las glías, y forman conexiones sinápticas entre sí. Se comunican a través de un proceso que se llama sinapsis. Y cuando se ven las conexiones entre neuronas en el cerebro humano, las conexiones forman algo que se llama conectoma. Y el conectoma es muy propio de cada persona. No hay dos conectomas iguales. Es tan singular, tan propio de cada quien como nuestra huella dactilar. Entonces, eso es neurodiversidad, el hecho de que cada cerebro funcione de manera distinta. El enfoque de la neurodiversidad que propone Singer en la década de los 90 hace referencia a que hay ciertos tipos de cerebro
que son la minoría que tendrían ciertas características particulares. Estas personas serían consideradas neurodivergentes porque tienen un funcionamiento neurológico atípico y, como señalaba, es la minoría. Desde este enfoque se rechaza la normalización, es decir, aceptar que hay una forma única de pensar, una forma única de procesar la información, un solo tipo normal del cerebro. Desde el enfoque de la neurodiversidad no hay una normalización a nivel cerebral o a nivel cognitivo, y se propone que las condiciones atípicas deben ser reconocidas tanto por las dificultades que pueden presentar como por las habilidades que pueden presentar las personas con estas condiciones. El enfoque en la neurodiversidad de los 90 también se alinea con un cambio en el modelo de discapacidad. Antes se consideraba el modelo biomédico, donde la discapacidad era resultado de dificultades a nivel individual, ¿no? Que la persona tiene ciertas dificultades y por lo tanto presenta discapacidad. El modelo biopsicosocial ya no solo considera lo biológico, sino también lo psicológico y social, e intervienen 3 factores para que pueda darse la condición. Y esto cambia mucho la perspectiva respecto a intervención. Ya no se centra solo en la intervención con la persona para modificar ciertos comportamientos, por ejemplo, mejorar ciertos aprendizajes, sino también tiene que ver con la modificación de factores del entorno. En relación a la neurodiversidad, se trabaja mucho con apoyos desde el entorno. Y otra característica del enfoque de la neurodiversidad es que busca defender los derechos de las personas neurodivergentes. Como les contaba, cuando se habla de neurodivergencia, se hace referencia a una forma de pensar atípica, que constituye aproximadamente el 20%. Las personas neurotípicas serían la mayoría y corresponde el 80%. Es decir, en un aula de 10 personas, 2 personas serían neurodivergentes y 8 serían neurotípicas, con lo que es muy probable que ustedes conozcan en sus aulas y en su entorno familiar a una persona neurodivergente. Las neurodivergencias incluyen los trastornos del neurodesarrollo, por ejemplo, las condiciones del espectro autista, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la discalculia, la dislexia y la disgrafía también, que son trastornos específicos de aprendizaje. Además, se consideran las alteraciones o afecciones genéticas donde hay una base bien establecida, como el síndrome de Down o el síndrome de X frágil, el síndrome de Turner, el síndrome de Rett. Y además, procesos adquiridos en el tiempo, por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos, eventos cerebrovasculares, encefalitis. También se incluye ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, que estarían dentro del grupo de afecciones de salud mental. Entonces, cuando se considera a las personas neurodivergentes, pueden tener diferentes condiciones como estas. Las condiciones todas implican un conjunto de características a nivel conductual y cognitivo, y también implican ciertas diferencias a nivel neurobiológico. Justo al costado les muestro un modelo que se ha utilizado para entender esas condiciones, donde se consideran 3 niveles: el nivel biológico, el nivel cognitivo y el nivel conductual. El autismo, por ejemplo, se describe a partir de características a nivel conductual, dificultades en la interacción social, en la comunicación, intereses restringidos, comportamientos estereotipados, y eso es algo que se puede observar, se observa, se da el diagnóstico a partir de la observación conductual. Sin embargo, hay características, un fenotipo cognitivo que explica estas conductas. Y además se sabe que hay ciertas características cerebrales que explican las diferencias cognitivas y conductuales. No es tan sencillo en el autismo porque hay muchos genes que interfieren, hay muchos factores del entorno también, pero se trata de establecer justamente las conexiones entre estos 3 niveles. En el síndrome de Down sabemos que en la mayor parte de personas hay una trisonomía y un cromosoma X extra en el par 21. Y esa diferencia hace que el cerebro también se configure de manera distinta y que dé lugar a un fenotipo cognitivo y conductual distinto. Igual sucede con el síndrome de X frágil, el síndrome de Williams, etc. Entonces, cuando hablamos de neurodiversidad, hacemos referencia a diferencias a nivel biológico, a nivel cognitivo y a nivel conductual.
Cuando buscaba información sobre neurodiversidad hace algunos años, me encontré con este libro y me pareció muy importante compartirles la información de Thomas Armstrong en el libro El poder de la neurodiversidad. Él hace referencia a los principios de la neurodiversidad y quiero mencionarles dos de estos, el principio 5 y el principio 6. El principio 5 señala que el éxito en la vida se basa en la adaptación del cerebro a las necesidades del entorno. Y el 6, que el éxito en la vida también depende de la modificación del entorno para ajustarlo a las necesidades del cerebro único. Y él habla mucho de un concepto muy importante que es la construcción de un nicho. Actualmente, desde el enfoque de la neurodiversidad, desde el modelo biopsicosocial de la discapacidad, los apoyos para que la persona pueda alcanzar bienestar, para que pueda desarrollarse de forma integral, están muy relacionados con el entorno. Y proveer apoyos desde el entorno implica construir un nicho. Yo justo ponía la imagen de un animal pequeño, de un castor construyendo un nicho donde pueda sentirse seguro. Y la idea es que en este nicho se conozcan las características de las personas, se descubran las habilidades, las fortalezas que puedan tener y se le brinde apoyos para que las dificultades no signifiquen barreras para su desarrollo. Al costado ponía también la imagen de una araña con su telaraña. Y si nos ponemos a pensar en todas las especies animales, se da la construcción de un nicho de protección y un nicho que permita que el animalito pueda seguir viviendo y siga desarrollándose. De la misma forma, en el entorno educativo, la idea es construir un nicho para que la persona pueda desarrollarse. Vamos a pasar al segundo punto, que es el enfoque de inclusión educativa. Este es un concepto que está en el marco de la ODS 4, en el marco de la Acción por la Educación del 2030, que lo plantea UNESCO y habla del proceso transformador que asegura la plena participación y el acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad para todos los niños, niñas, jóvenes, adultos, en respeto y en valoración de la diversidad, con el objetivo de que se desarrollen, y para esto es importante que se eliminen todas las formas de discriminación en y a través de la educación. Para seguir hablando de este punto, vamos a ver el video. Todos somos diferentes. El informe de seguimiento de la educación en el mundo 2020 sobre inclusión y educación opina que la educación es mejor cuando acoge la diversidad. Los alumnos no deben adaptarse al sistema. Es el sistema educativo quien debe adaptarse a sus necesidades. Cuando no se sienten bienvenidos en la escuela, es más difícil que aprendan. Así, todos pierden. Pero los países ricos y pobres a menudo aíslan a ciertos niños. Niños con discapacidades, desplazados, que hablan otro idioma o que son pobres y desfavorecidos. El diseño de las escuelas puede favorecer a ciertos alumnos, al igual que muchas leyes y políticas. A menudo los maestros no están preparados para atender las necesidades diversas de los alumnos. Puede que los niños no se reconozcan en los libros de texto. Algunos ni se ven representados en ellos. El mensaje que reciben es que no pertenecen. A veces los exámenes tienen una visión limitada de la educación, y por ello, algunos abandonan la educación antes de lo debido. Estos son problemas complejos, pero creer en el derecho a la educación es creer en la inclusión. Se aprende a diferentes velocidades y con diferentes necesidades. Los niños necesitan currículos flexibles, creativos y relevantes. La preparación docente importa. Los maestros necesitan herramientas y formación para lograr la reforma que queremos. Los recursos que sabemos ayudan a los estudiantes que son marginados, educadores, apoyo personal y equipo. Deben compartirse para que todos se beneficien. Con mejores datos sobre los que son dejados atrás podemos llegar a ellos. Las desventajas a menudo se acumulan. No podemos abordar la inclusión grupo por grupo. Se necesitan fondos para reparar las desventajas. Deben ser equitativos y centrarse en las necesidades específicas. Debemos trabajar juntos, entre ministerios de gobierno, de las autoridades centrales a las locales,
con la sociedad civil apoyando los gobiernos y las escuelas abriendo sus puertas a la comunidad. La inclusión en la educación requiere un cambio de mentalidad en la sociedad para que la educación para todos sea educación para todos sin excepción. Lograrlo es responsabilidad de todos, incluyendo tuya. Bien, entonces, como han visto en el video, el enfoque de inclusión educativa parte por reconocer que todos los estudiantes aprenden de manera distinta. Por lo tanto, es importante atender a estas diferencias para que puedan desarrollar los aprendizajes correspondientes. Y ahora vamos a hablar un poco más de lo que implica este enfoque de inclusión educativa. Esto es en el marco de una publicación de UNESCO del 2020 de Educación 2030, del plan que se ha hecho a nivel global para mejorar la inclusión educativa. Se considera aquí 10 puntos clave. El primero es que la educación inclusiva debe ser conceptuada, debe ser vista de manera amplia. Es importante cuando pensamos en inclusión educativa reconocer que las personas neurodivergentes ya están presentes en el aula. No es que están en otros espacios y van a venir. Puede darse el caso, pero sobre todo hay que pensar en los estudiantes que están en sus aulas y ya están presentes. Y como les decía, es aproximadamente el 20% de estudiantes. Otro de los aspectos que considera esta publicación es que se debe centrar la financiación en los que se han quedado atrás, en aquellos que no han sido considerados, usualmente las personas neurodivergentes, aquellos que presentan más dificultades. También se considera aquí como un punto importante el trabajo articulado que debe darse con las familias, con los padres y las comunidades, porque la inclusión educativa no solo se da en el aula, sino en una sociedad. Para eso también es importante establecer cooperación entre distintos ministerios, sectores, niveles gubernamentales y además hacer que a nivel social las personas participen desde donde están. Por ejemplo, empresas privadas, otras organizaciones. Otro de los puntos clave que se consideran es el uso del diseño universal. Dentro del diseño universal del aprendizaje, podemos recoger diferentes estrategias para implementar ya el enfoque de inclusión educativa en el aula. Y justo ahora voy a comentar un poco más de estas estrategias. Y otro punto importante que quisiera comentar es la preparación, la motivación al personal educativo. Sé que la inclusión educativa puede sugerir más trabajo, sin embargo, cuando se conoce un poco el marco para empezar a hacer inclusión educativa ya en el aula, van a ver que no es tan complejo y al contrario, van a observar muchas mejoras en los estudiantes en general, no solo en aquellos que presentan alguna neurodivergencia. Otro punto, finalmente, es el aprender de los pares, que implica formarse, que implica conversar en el centro educativo con otras personas, con otros docentes que han tenido la experiencia de trabajar con una persona autista, con una persona con TDAH, con dislexia, etc. El interaprendizaje se considera muy importante en este proceso de inclusión educativa. Ok, entonces vamos a pasar al punto 3, que es por dónde empezar. Lo primero es crear un ambiente escolar donde todos los estudiantes, absolutamente todos los estudiantes, se sientan aceptados y valorados. Es muy importante generar este sentido de pertenencia del estudiante. Y eso puede ser a partir de considerar diferentes condiciones en los recursos o materiales educativos. Incluso cuando se hace divulgación de los servicios educativos, es importante que esté como parte de la imagen que se presente en un afiche o un video, por ejemplo, una persona neurodivergente. Además, es importante identificar las diferencias individuales de cada estudiante, aún así no tengan un diagnóstico establecido. En nuestro país hay muchas dificultades para acceder a un diagnóstico, por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo.
como autismo, como dislexia, y los diagnósticos suelen darse incluso en la adultez. Entonces, a pesar de que no hay un diagnóstico por un profesional del área clínica, es importante que ustedes como docentes identifiquen las necesidades individuales de cada estudiante. Y el tercer punto es reconocer que cada miembro de la comunidad educativa tiene un papel activo en la construcción del entorno inclusivo. Y esto implica articular acciones con la familia y con otras instituciones o grupos de la sociedad. Vamos a pasar a hablar de las estrategias para atender a la neurodiversidad en el aula a partir del diseño universal para el aprendizaje, más conocido como DUA. El DUA plantea, digamos que 3 grandes grupos de estrategias a partir de las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. La primera es proporcionar múltiples formas de compromiso. Esto tiene que ver con el porqué del aprendizaje. Y aterrizado de forma concreta, esto implica motivar y mantener el interés de los estudiantes en el proceso de aprendizaje, para lo que los docentes deben reconocer los intereses, lo que les motiva a los estudiantes. Esto va a permitir que diseñen formas de que ellos se comprometan con el contenido educativo. Lo segundo es proporcionar múltiples formas de representación. Esto tiene que ver con el qué del aprendizaje. Y ahí se debe presentar la información de diferentes maneras para atender justamente a las diferentes formas de percibir y comprender el contenido. Y el tercero tiene que ver con el cómo del aprendizaje. Por ejemplo, permitir que los estudiantes demuestren que han aprendido de diversas maneras. Algunos podrán presentar la comprensión de un tema particular a partir de un ensayo, otros de una presentación oral. Aquellos en los que les cueste la presentación oral, por ejemplo, imagino una persona autista, pueden presentar a través de un video. La idea justamente es darle opciones a los estudiantes, reconociendo que cada uno tiene diferentes habilidades y preferencias para expresarse. Vamos a hacer que esas estrategias sean más concretas a partir de un caso, el caso de Martina, de 7 años. Ella es Martina, tiene una condición del espectro autista, nivel 1 de apoyo. Desde el enfoque de la neurodiversidad se reemplaza el término trastorno por condición porque se considera que es una diferencia neurológica, que hay un cableado diferente en el cerebro, que no se quiere una patología por sí misma. Entonces, en vez de trastorno, que es lo que dicen los manuales psicodiagnósticos, se utiliza condición, que es un término más respetuoso, más humano. El nivel 1 de apoyo sugiere de que no hay discapacidad intelectual, y de que la persona, en este caso Martina, presenta diferentes habilidades de autonomía. Entonces, voy a decir algunas características de Martina. Ella utiliza frases cortas y claras, prefiere comunicarse mediante dibujos o pictogramas. Además, participa en juegos, pero le cuesta interactuar con sus compañeros. Le interesan mucho los animales marinos y disfruta coloreando imágenes relacionadas. Ahí estamos viendo cuál es su interés. También reacciona negativamente a ruidos fuertes y luces brillantes. Una característica del autismo es la hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial, que es lo que tiene Martina, ¿no? Es hipersensible a los ruidos fuertes y luces brillantes. Y además, Martina, como suele pasar con niños y adolescentes y adultos autistas, se siente segura con rutinas establecidas y puede mostrar ansiedad ante cambios inesperados. En relación al compromiso, en el caso de Martina, podría entonces ser conveniente diseñar actividades que integren su interés por los animales marinos con otro contenido y podría trabajarse, por ejemplo, con ella proyectos de investigación o exposiciones. Incluso se podría utilizar el interés por los animales marinos para que pueda aprender o desarrollar competencias en otras áreas, incluso en matemática, en comunicación, etc. Justamente este diseño con proyectos puede permitir eso. Otra estrategia en su caso, que sería muy importante, es establecer rutinas claras. A las personas autistas les cuesta la incertidumbre, entonces mientras más predecible sea el entorno, mejor. Y para eso puede servir utilizar horarios visuales para que se anticipen las actividades de cada día. Un horario en una pizarra, en una agenda, puede ayudar también muchísimo.
Y además puede ser conveniente en su caso crear un rincón en el aula, un espacio donde pueda retirarse si se siente sobreestimulada. Como es sensible a los ruidos y a las luces, es probable que cuando haya mucho ruido se sobreestimule, se sienta agobiada y es más probable que tenga incluso alteraciones de conducta. Entonces es conveniente crear un espacio en el aula con diferentes recursos de regulación para que pueda bajar su nivel de estimulación y pueda tranquilizarse. También puede ser útil darle fidgets o algunos juguetes que pueda tener a la mano para regularse. Y además, en su caso en particular, darle los casquillos, los audífonos, los protectores auditivos para la sensibilidad auditiva. En relación a la representación, como se comentó, en el caso de Martina hay una preferencia por lo visual, entonces puede ser conveniente utilizar pictogramas y gráficos para explicar conceptos. También pueden ser útiles los videos. Y también puede servir utilizar audiolibros o grabaciones para reforzar la comprensión lectora. A muchas personas autistas les puede costar leer. Hay otro grupo de personas autistas que sí tiende a leer mucho, pero a algunas les cuesta. Entonces, complementar esta información con videos o de libros puede ser muy conveniente. Además, emplear aplicaciones interactivas relacionadas con sus intereses, por ejemplo, juegos con animales marinos. En relación a la acción y expresión, una estrategia puede ser permitirle a Martina que demuestre su comprensión mediante dibujos, maquetas, videos y, si es el caso, presentaciones orales. Además, se le puede proporcionar organizadores gráficos o plantillas que le permitan estructurar mejor sus ideas. Y dependiendo de cada asignatura, de cada competencia que se trabaje, ofrecer evaluaciones en formatos alternativos. Por ejemplo, a algunos estudiantes les servirá mejor una evaluación escrita, a otros estudiantes una evaluación más oral a partir de entrevistas o proyectos prácticos. Entonces, como han visto en el caso de Martina, se pueden dar diferentes estrategias para que pueda mejorar su experiencia educativa. Y especialmente cuando se habla de atención a la neurodiversidad en el aula, la tecnología puede ser una gran herramienta. Ahora les voy a compartir algunas herramientas tecnológicas, algunas plataformas y aplicaciones móviles que pueden servir para atender la neurodiversidad en el aula. La primera es una plataforma que se llama Moodle, quizás ya hayan escuchado hablar de ella. Moodle permite gestionar el aprendizaje de los estudiantes adaptando los contenidos y las actividades a las necesidades individuales de los estudiantes. Es una gran plataforma porque permite justamente personalizar, individualizar los contenidos a las características de cada estudiante. Hay otra herramienta visual que sirve también bastante en el aula, que se llama Bouncy Balls. Los estudiantes en un aula pueden tender a hablar más fuerte y el nivel de ruido en el aula puede hacer que algunas personas hipersensibles al ruido, como en el caso de Martina, sientan ansiedad o estrés. Entonces, para ayudar a que los estudiantes se autorregulen, esta herramienta visual se puede poner en la pantalla y se ven justamente las pelotas ahí moviéndose de acuerdo al nivel de ruido en el aula. Entonces puede servir también mucho como una herramienta de autorregulación visual. Otra aplicación es Flipgrid. Esta aplicación permite a los estudiantes grabar videos cortos para compartir ideas y reflexiones. Y también les presento a Nearpod, que es una plataforma que permite a los docentes crear lecciones dinámicas y participativas. Se pueden crear clases con diapositivas, cuestionarios, encuestas. Se puede utilizar Nearpod para la evaluación formativa. Es una plataforma también bastante completa. Otra plataforma de aprendizaje que recomiendo es Khan Academy. Khan Academy tiene mucho contenido de diferentes asignaturas y la gran ventaja es que los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo. Pueden partir de una evaluación que permite conocer el nivel de desarrollo de competencia en alguna asignatura en específico, por ejemplo en matemática, y en base a ello se diseña un programa personalizado. Y ellos pueden trabajar tanto en el aula como en casa este programa que se plantea. Y hay
tanto temas o contenidos relacionados a asignaturas tradicionales que se observan en centros educativos, como otros que pueden llamar la atención de los estudiantes, como diseño, programación, etc. Y también ChatGPT puede ser una gran herramienta. Seguramente ustedes han escuchado hablar de esta IA generativa, esta inteligencia artificial, puede permitir también atender a la neurodiversidad en el aula. Como, por ejemplo, ChatGPT puede actuar como un asistente de estudio personalizado. Se puede hacer que adapte los contenidos de un tema en particular a las características específicas de una persona en particular. También puede adaptar recursos didácticos en general, puede asistir en la elaboración de evaluaciones personalizadas, y la gran recomendación para que el uso de ChatGPT o de otra IA sea el óptimo es que se entrene a la IA y no se le permita, digamos, que generar de la nada, sino que se le dé la información. Se le dé libros, pautas, modelos y mucha información sobre la persona para que la creación sea más adecuada y óptima para lo que queramos. También hay otra aplicación móvil que se llama Gestia, que recomiendo bastante. Es una aplicación que permite gestionar el tiempo y la atención en el aula. Es una aplicación sencilla donde se muestra temporizadores y horarios visuales que pueden facilitar la organización de actividades. Y por último, está DictaPicto, que es una aplicación que va a permitir convertir mensajes de voz o texto en secuencias de pictogramas. Y esto, por ejemplo, va a hacer que un cuento en texto pueda ser pasado a pictogramas, lo que va a facilitar el acceso a personas autistas o en otras condiciones. Entonces, es una gran herramienta también DictaPicto. Algunas de las herramientas que les muestro aquí pueden ser utilizadas en el aula con los estudiantes. Algunas pueden ser utilizadas en sus espacios de formación como docentes para que luego utilicen las herramientas o los materiales en el aula. Y creo que la mayoría son herramientas que no solo van a permitir atender a los estudiantes neurodivergentes con alguna condición en específico, sino que pueden mejorar la práctica educativa con todos los estudiantes. Algo que puede servir para uno que tenga alguna condición específica realmente puede servir para otros más. A todos los estudiantes, por ejemplo, les va a ser beneficioso aprender a gestionar el tiempo. Para todos puede servir regularse en el volumen de la voz, del ruido, con una aplicación como Bonsibals, etc. Bien, ahora vamos a pasar al quinto punto, que es servicios de la Dirección de Educación Básica Especial. La educación básica especial se ha desarrollado ya hace varios años en nuestro país y dentro de la DEBE se consideran varios servicios. El primero es el Programa de Intervención Temprana, el PRITE, que está dirigido a menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. Cuando los estudiantes con discapacidad cumplen los 3 años, corresponde que asistan a un centro de educación básica especial. Eso sí, se presenta discapacidad intelectual severa y justamente los CEBE brindan apoyos permanentes y especializados para esta población. Estudiantes de 3 a 20 años con discapacidad intelectual severa que requieren apoyos permanentes y especializados reciben la atención de los CEBE. En los otros casos, cuando se presenta, por ejemplo, alguna condición asociada a la discapacidad, pero sin discapacidad intelectual severa, son atendidos desde el enfoque de inclusión, educación básica regular. Dentro de los servicios también tenemos a los CREBE, que son los Centros de Recursos de Educación Básica Especial, y los servicios de apoyo y asesoramiento a las necesidades educativas especiales, los SANE. Estos están dirigidos a la comunidad educativa y tienen como objetivo brindar recursos especializados para la población con algunas necesidades educativas especiales. Por último, tenemos los PANETs. Yo soy parte del programa de atención escolarizada al talento y la superdotación.
Y ahí el objetivo es identificar y atender a la población de 5 a 18 años con altas capacidades. Antes se utilizaba el término talento y superdotación, ahora se habla más de altas capacidades. En nuestro país hay a lo largo del territorio diferentes PRITES, CEBES, PANETs. Por ejemplo, en relación a los PANETs, tenemos 6 a nivel nacional. Está 1 en Lima, 4 en Cusco y 1 en Junín. He considerado esto de acuerdo a lo que se considera a nivel normativo y he puesto un asterisco en SANE porque el 2024, el 5 de abril del 2024, se publicó la norma técnica que señala las disposiciones para la creación e implementación de los servicios de apoyo educativo en la educación básica regular. Esta norma técnica sugiere la organización de los servicios de apoyo educativo interno, los AEI, y los servicios de apoyo educativo externo, los AEE. Los AEI se van a organizar dentro de cada institución educativa, con el fin de fortalecer las condiciones de este centro educativo para la atención a la diversidad y las capacidades de toda la comunidad educativa. Y se van a adecuar, claro, a las características de la IE, de la institución educativa y del contexto. Las AEE son una forma de organización flexible y multidisciplinaria que van a constituirse en las UGELES. Y su propósito va a ser fortalecer la educación inclusiva en su ámbito territorial, considerando las diversas formas de atención, las características de la CIE y su contexto. Entonces, van a darse la creación de los AEI y los AEE, y la absorción de los SANE va a ser de forma progresiva, y es algo que también se señala en la norma. Durante el 2024 va a seguir funcionando el SANE con todo lo que implica, y la absorción de los SANE va a ser progresiva para los próximos años. Allá abajo les dejo un poco más de información sobre este proceso de absorción. Mientras que se dé la absorción, los SANE van a continuar su funcionamiento de acuerdo con lo establecido en las normas. Bien, les dejo ahora con una viñeta de Jo Runner, donde vemos a una docente que va a cambiar el mundo, y realmente lo hace cuando recibe a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes neurodivergentes. Y al costado les dejo una frase que señala: el que es diferente a mí no me empobrece, sino me enriquece. Siempre tener en el aula a personas neurodivergentes con diferentes condiciones va a hacer que el aula se enriquezca. La experiencia que ganan los otros niños neurotípicos, los docentes, el aula en general va a ser enriquecedora. También les comparto este QR donde pueden encontrar las normas a las que he hecho mención y algunos materiales, incluido el libro El poder de la neurodiversidad, para que puedan conocer más sobre este enfoque de la neurodiversidad. Agradecemos a Marilia por compartir tan valiosa información con todos nosotros. Muchísimas gracias por el tiempo que nos has entregado esta tarde, por compartir desde tu experiencia y el trabajo que vienes realizando en beneficio de la educación inclusiva. Ahora quisiéramos pedir tu apoyo para absolver algunas preguntas que nos han dejado las personas que nos acompañan desde la audiencia, por lo que te pedimos nos ayudes con las respuestas a estas interrogantes. Mira, la primera sería: ¿cómo involucro más a las familias si muchas veces ellos mismos niegan que sus hijos puedan tener alguna neurodiversidad? Sí, en relación a la neurodiversidad es importante transmitirle a los padres también el concepto en general de la neurodiversidad, que sugiere que ciertas condiciones no solo están relacionadas con dificultades, sino también con fortalezas. Cuando he conocido padres que justamente no aceptaban el diagnóstico de los hijos, empecé hablándoles de que aún sin el diagnóstico ellos percibían ciertas diferencias en sus hijos, y estas diferencias no solo eran negativas, sino también positivas. En muchos casos, por ejemplo, de niños o adolescentes con condición del espectro autista, hay dificultades en la interacción social, en la comunicación, pero también hay una gran sensibilidad respecto a lo que sucede en el entorno. Hay un compromiso por aprender sobre un tema en particular, hay talentos que están ahí.
Entonces, tener esta mirada más integral, no solo enfocada en el déficit, en lo que no puede hacer, sino también en lo que sí puede hacer, es importante el momento de acercarnos a las familias. Y luego es psicoeducar mucho, ¿no? Sobre la condición específica que puede tener el niño. Y esta psicoeducación creo que corresponde hacerla en el marco de la neurodiversidad. Excelente, muchísimas gracias, Marilia. Tenemos una segunda pregunta. Nos indican, ¿quién debe capacitarme a mí como docente si deseo mejorar mi trabajo en inclusión? ¿Minedu brinda cursos para el DUA? Sí, entiendo de que en la plataforma de Peroeduca ya se encuentran materiales respecto al diseño universal del aprendizaje. Y más allá de estos materiales, mi recomendación es elaborar una lista de material que uno mismo puede ver, leer en internet sobre el DUA, ¿no? La autoformación en base a lo que se requiere en el momento es muy importante en el caso de los docentes. En YouTube pueden encontrar muchos videos sobre el diseño universal del aprendizaje, hay manuales también muy importantes. Y además, yo creo que es importante el trabajo colegiado. El hecho de que en cada institución educativa se formen, por ejemplo, grupos de interaprendizaje con los docentes, con los psicólogos o incluso en las SUGELES. Este tipo de trabajo va a hacer que realmente se mejore en diferentes instituciones educativas el enfoque de inclusión. Excelente. Antes, acá hay otra pregunta que indica, antes se consideraba que un estudiante por inclusión valía por 2. ¿Esto se mantiene? ¿Hasta cuántos estudiantes con neurodivergencia podrían atender un docente en primaria? Es que es bien relativo, ¿no? Porque es muy difícil cuantificar el apoyo que va a necesitar un estudiante neurodivergente. Entonces no me atrevería a dar un número establecido. Sí sería importante que en base a las características de cada persona se vea qué tipo de apoyos va a necesitar, y ahí creo que también es necesario este trabajo articulado con los padres para ver si se necesita un apoyo especial de parte de los padres en el aula, fuera del aula, o también el trabajo de otros profesionales que van a ser importantes, ¿no? En algunos casos probablemente se requerirá de apoyos para trabajar ciertas conductas o ciertos aprendizajes fuera del entorno educativo. Correcto, muchas gracias. La última pregunta que tenemos es, ¿qué tan cierto es que muchas neurodivergencias aparecen ahora como una moda? Ahora todo el mundo tiene TEA o TDAH. Sí, es una pregunta interesante, porque incluso se reflexiona sobre eso en los congresos internacionales de autismo, de TDAH. Y la prevalencia de autismo, TDAH, por ejemplo, en las últimas décadas está subiendo. Actualmente se considera que 1 de cada 100 personas tendría una condición del espectro autista y 7 de cada 100 personas aproximadamente tendría TDAH. Pero lo que se sabe por las investigaciones es que este aumento de prevalencia sobre todo se debe al aumento de conocimiento y a la mejora en el acceso al diagnóstico. Muchas personas adultas mayores tienen todas las características, pero no recibían el diagnóstico porque hace algunas décadas no se sabía mucho del autismo, del TDAH. Pero digamos que sí han existido las condiciones y sí se sabe que están presentes. Ahora sí es importante que el diagnóstico se realice como debería ser para que no sea un falso positivo, es decir, para que no se dé el diagnóstico cuando de verdad no se cumplen las características, ¿no? Claro, por supuesto. Marilia, queremos agradecerte muchísimo por el apoyo que nos has brindado y por las respuestas que nos estás dando a cada una de las preguntas que nos dejó las personas que nos acompañan esta tarde. Hemos llegado al final de este webinar.